Un saludo para todos nuestros queridos amigos y hermanos que nuevamente están sintonizándonos en un devocional más. Gracias a Dios por la vida, gracias por la salud y por esta oportunidad de abrir en estos momentos su santa palabra. Pero como siempre debemos pedir a Dios su bendición y su dirección por lo que vamos a estudiar en esta hora. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora estamos muy agradecidos porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado esta oportunidad de poder meditar un día más en su santa palabra. Le pedimos que su Santo Espíritu more en nuestros corazones, que nos ayude a entender cada consejo que vayamos a dar en esta hora. Pedimos, Señor, que usted bendiga a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que todos estos devocionales que nosotros compartimos día con día puedan ayudar a su vida espiritual y a su crecimiento en la fe cristiana. Le pido, Señor, que sea usted quien conduzca mis labios, que cada consejo que pueda vertir pueda ser adecuado, Señor, para cada uno de los oyentes. Rogamos que usted pueda acompañar a todos los hermanos, amigos, en sus dificultades, en las pruebas que estén pasando. Pedimos, Señor, que su mano de bendición, su mano de protección pueda estar con cada uno de ellos. Pedimos todos estos favores, no lo merecemos, Señor, pero se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta hora vamos a tener nuestro devocional matutino para este día 20 de febrero. Vamos a estudiar un tema que tiene que ver nuevamente con la historia de Noé y la experiencia que pasó él y también su familia. El tema para esta hora se titula Nuestra fe. ¿Soportará la prueba? Esa es la pregunta. ¿Nuestra fe soportará la prueba? Queridos hermanos, como siempre lo hemos hecho, comenzaremos con un texto. El libro de Génesis, capítulo 7, versículo número 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El Señor le había dado indicaciones claras a Noé en cuanto a la construcción del arca. El Señor quería los talentos de Noé que fueran utilizados por 120 años en una construcción de un arca para cuando el diluvio viniese, se salvara él, se salvara su familia, se salvaran los animales y se salvara mucha gente que aceptara este mensaje. Génesis dice, e hizo Noé conforme a todo lo que el Señor le mandó. Ojalá, hermano, yo quisiera escuchar también esas palabras de parte de Dios hacia mí. Y ojalá que ese sea su deseo también, que el Señor al finalizar la historia de este mundo, o si yo he de morir, si yo he de ir al descanso, que el Señor pueda decir de mí, e hizo Carlos todo lo que Jehová le mandó. Qué bueno sería que esas palabras sean escritas para cada uno de nosotros. ¿No quisieran ustedes sentir la aprobación de Dios? De que Él nos mandó a hacer algo y nosotros lo hicimos, nos dio ciertos recursos en nuestros talentos y nosotros se los devolvimos fielmente. Noé fue un personaje que hizo lo que Dios le mandó, le dio una mayordomía a él de recursos, de hijos, de familia, de tiempo. Y el Noé estuvo dispuesto a entregarlo todo al Señor. Y por eso se escribe esto tan lindo, ¿verdad? En la palabra de Dios, que él hizo todo lo que el Señor le mandó. No a medias, hermanos. El Señor no quiere cosas a medias. Y esto es importante porque para soportar la prueba de la fe no la podemos hacer si no nos entregamos completamente al Señor. Debemos hacer todo lo que Él nos indica. Si nosotros no hacemos lo que Él nos indica, vendrá un momento de prueba y no estaremos preparados. Pero Noé se preparó. Y en esta matutina encontramos el siguiente relato. Y Dios le dijo a Noé que él y su esposa, sus hijos y sus esposas debían entrar en el arca. Esa fue la orden que le dio el Señor a Noé. Entra tú y toda tu casa. Es el capítulo 7.
versículo número 1, entra tú y toda tu casa. Y dice acá, ya ven cuántos pocos creyeron al mensaje celestial, a las palabras de Dios, y fueron salvos de las aguas del diluvio. Y el registro, hermano, de personas que se salvaron por las aguas, de las aguas del diluvio, fueron solamente 8 personas. Pero fue una familia completa, la familia de Noé. Sigue diciendo, las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios se habían hecho evidentes en la tierra y en la población. La violencia y la corrupción prevalecían por doquier. Justamente como el mundo está hoy en día, existe violencia y existe corrupción. Corrupción desde los gobernadores. Hablando un poco de la política, existe mucha corrupción, hasta muchas veces el seno del hogar, de las familias, que es el corazón de la sociedad. Existe también corrupción, existe violencia. ¿Cuántos padres, cuántos hijos también, cuántas madres son violentos? La sociedad se está comportando como pasó también en la generación de Noé. Hay corrupción por doquier. Y llegó el momento cuando los habitantes del mundo en la época de Noé tuvieron una visión singular. Aquellos que se habían reído y burlado de Noé ahora podían ver algo maravilloso que estaba sucediendo. Se podía ver que desde los bosques y desde cada punto cardinal los animales de 2 en 2 se dirigían hacia el arca. Así que esto fue algo asombroso que jamás se ha visto en la historia. A veces cuando es el cambio de estación, nosotros vemos animales pasar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pasamos de una estación de invierno a verano, de verano a invierno, las aves se mueven en grupos, pero con su misma especie. Lo curioso de esta escena es que ellos veían a muchos animales y venía la pareja. De 2 en 2 comenzó a entrar los animales que hoy le llamamos animales carnívoros, herbívoros, omnívoros, ¿verdad? Las aves también. Estos animales eran obedientes a los mandamientos de Dios, pero los seres humanos los desobedecían. ¿Por qué existe esta expresión? Eran obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Cómo un animal va a ser obediente? Porque ellos escucharon el llamado. Cuando el Señor los llamó al arca, ellos obedecieron. La diferencia de los hombres es que ellos, siendo seres racionales, no obedecieron la voz del Señor. Mejor los animalitos entendieron. Y no aquellos que tenían un gran intelecto. La generación de Noé se describe en Génesis capítulo número 6, versículo 2, versículo 4 también, que eran gigantes. Cuando la Biblia habla de gigantes, habla de gente no solamente grande en estatura. Recordemos que Moisés, cuando escribe este libro de Génesis, ya la raza humana había decaído. Él era pequeño a comparación de aquellos que contempló que vivían en el tiempo de Noé. Por eso él dijo que eran gigantes. Pero no solo gigantes en estatura, sino también hombres de renombre por su intelecto, por la sabiduría que ellos tenían. Pero pensemos, tantos hombres y tantas mujeres con gran intelecto en ese momento y no entendieron el mensaje. Mejor seres irracionales, como los animales, obedecieron la voz del Señor. ¿Acaso no pasa lo mismo también hoy en día? Muchas personas se salvarán sin tener una gran luz, pero lo poco que conocieron se van a salvar. Y aquellos que tienen una gran luz, que saben de los mandamientos de Dios, conocen el mensaje verdadero, poco guardan. Para el Señor, muchas otras personas son más obedientes que aquellos que profesan guardar los mandamientos de Dios. Entonces, se vieron las aves de los cielos como una nube oscura dirigiéndose hacia el arca. Y esta fue una de las grandes señales que Dios le mandó a la generación de Noé. A nosotros se nos dan muchas señales. Jesús nos dejó muchas señales en el libro de Mateo 24. ¿Cuál era la señal para el tiempo de Noé? La señal
una de las últimas, o la última, fue cuando los animales de dos en dos, de manera ordenada, un evento tan extraordinario pasó, y es que ellos entraron, obedecieron y entraban en el arca ordenadamente como seres racionales. Y las aves, ese fue otro, ¿verdad? Otra señal grande. Se veían las aves de dos en dos, ¿verdad? Venir. Y se hacía una nube. Y toda la gente que estaba sobre la tierra sintió esa nube, y cuando vieron pasaban un montón de aves dirigiéndose hacia donde Noé construía el arca. Fueron a ver ese grupo de animales y se fijaron que estaban ingresando en el arca. Les dio esa señal el Señor como prueba de que iba a llover. Esto produjo, dice este texto, una impresión en las mentes de los moradores de la tierra, pero con el paso del tiempo y envueltos en su incredulidad y corrupción, aquella impresión se desvaneció de sus mentes. Es decir, que esta señal de verdad despertó en los seres humanos quizás dudas. ¿Será que Noé tiene razón? Es que es impresionante lo que estamos viendo. ¿Cómo es que los animales de dos en dos, como si se quisieran salvar, entran al arca? Esa impresión quedó en sus mentes, pero lamentablemente cuando el hombre no hace caso a las impresiones que el Espíritu Santo le va dando en sus momentos, el corazón se hace duro, el corazón se olvida de esas impresiones que el Señor hace con nosotros. Y entonces muchas personas ya no escuchan el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por medio de quizás un devocional, quizás por medio de una predicación de algún hermano en nuestra iglesia, de algún pastor, después de haberlo escuchado, quedamos impresionados y nosotros decimos, hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a dejar aquella cosa, hoy sí? Pero resulta que solo nos quedó la impresión y dejamos pasar tiempo, no tomamos la decisión de que esa impresión penetrara en nuestro corazón y nuestra mente para tomar una decisión. Y si la dejamos pasar, entonces eso se torna o se desvanece, se torna en el olvido del ser humano. Y estos hombres recibieron el llamado de Dios a través también de la naturaleza, pero no hicieron caso, no se dejaron impresionar por el Espíritu Santo. Sigue diciendo por acá, entonces se dio la orden a Noé y a su familia que entraran en el arca. El tiempo de gracia para los moradores del mundo antiguo había concluido. Noé entró en el arca y pronto se vio a un resplandeciente ángel del cielo, quien descendió y cerró la puerta. Así que hubo una puerta cerrada en el tiempo de Noé. Noé y su familia quedaron dentro del arca y los incrédulos quedaron fuera. La misericordia de Dios se retiró de aquella generación contaminada y corrupta. Se cerró la puerta. Y en este último tiempo también se cerrará la puerta. El ángel de la gracia, como muchos le llamamos, cerrará la puerta. Y los que estén dentro, se cumple lo que dice Apocalipsis. Los que son justos sigan siendo injustos. Los que son injustos sigan siendo injustos. El que es limpio, que se purifique, y el que es inmundo, que todavía siga ensuciándose. Para ese momento, el que quedó adentro, hermanos, ahí quedó. Pero el que está afuera, no hay nada que hacer. Vino un ángel y cerró la puerta. No fue Noé quien la cerró. Fue un ángel mandado por Dios. Pero podemos imaginarnos en qué condiciones estuvo aquella familia encerrada en el arca por 7 días. Y recordemos, ¿cómo se titula nuestra matutina? ¿Nuestra fe soportará la prueba? Hubo una prueba para Noé. Noé, una vez que se cerró el arca, pasó 7 días. Esa fue la prueba para Noé. Fue una tremenda prueba que cayó sobre Noé y su familia, encerrados en el arca por 7 días y sin que llegara lluvia. Las burlas y las mofas de los enemigos llegaron al colmo. Pero cuando los 7 días terminaron, comenzaron a formarse oscuros y densos nubarrones, como jamás se habían visto.
Así que fue una tremenda prueba. ¿Cuál era la prueba? Dudar si Dios realmente cumpliría su promesa de que hubiera un diluvio en esta tierra. Llegará un momento también para nosotros que pasaremos una prueba grande y nos entrarán dudas. ¿Será que el Señor de verdad va a venir? ¿Será que el Señor de verdad perdonó mis pecados? ¿Será que el Señor de verdad me va a salvar? Entrarán dudas. Habrá una prueba grande cuando veamos que gente se burle de nosotros. Llegará un momento que llegue hasta el colmo, decía el texto por acá, pero Noé tenía que seguir confiando aún que ya estaba encerrado, aunque ya estaba listo para que lloviera, y fue una tremenda prueba, pasar 24 horas, 48 horas, 36 horas y pasar así 7 días. Fue una gran prueba que podrían haber hecho dudar a cualquiera. Bueno, quizás me equivoqué, voy a intentar abrir el arca. Seguramente Noé tenía herramientas adentro, me imagino. Era un hombre precavido, preparado. Y fue una prueba, pero él confió en Dios. ¿Soportó la prueba Noé? Sí la soportó. No vemos nosotros un registro de una queja de Noé hacia Dios, que por qué permitía que se burlaran, por qué no mandaba el diluvio. No hubo tal cosa en la vida de Noé. Pero dice que a los 7 días vinieron oscuros y densos nubarrones como jamás se habían visto. Recordemos que en ese momento la tierra se regaba por un rocío. No conocían ellos la lluvia ni estas nubes. Cuando nosotros vemos unas nubes negras cargadas de agua, no las conocían y hasta ese momento las conocieron. Estas nubes incrementaron su oscuridad y la lluvia comenzó a caer. Hasta ese momento nunca había llovido, sino que el rocío humedecía la tierra. Por esto mismo la gente creyó que había tenido razón. Pero la lluvia continuó cayendo y entonces comenzaron a pensar seriamente. Pero con el fin de ahuyentar estos pensamientos de sus mentes, se empecinaron en la iniquidad y se esforzaron por hallar alguna evidencia de que las nubes estaban retrocediendo. Pero nada de esto ocurrió. La lluvia aumentó hasta descender en torrentes. Así que le buscaban una explicación de las cosas extraordinarias que estaban viendo. Hoy en día, cuando ocurren muchas señales en los cielos, muchas veces nosotros dudamos y decimos, ¿será esto un proceso natural? ¿O será que Dios está mandando esta señal? Un día me escribe una persona consultándome después de que había pasado, ¿verdad? Una caída de estrellas fugaces. Y salió por las noticias y me dice, yo creo que esas cosas realmente son naturales. Creo que algunas pueden ser señales de Dios y la mayoría son un proceso natural. La gente le busca una explicación científica a las señales que Dios manda. Eso también, hermanos, es dudar. Tener incredulidad en el corazón. Dudando y diciendo, no, son cosas normales. No, hermanos, son señales que Dios nos está mandando. Noé también tuvo que alistar a su familia y tuvo que trabajar con su familia para que ellos soportaran la prueba. ¿Cuántos de los presentes, de los que nos están sintonizando en este momento, cuántos de ustedes han alistado a sus familias para que también pasen la prueba? Es bueno dejar a los hijos que pasen pruebas. Eso los va a hacer más fuertes. Es bueno dejar a aquellos a los que protegemos que pasen pruebas también, para que ellos también se fortalezcan. Noé por sí mismo tenía que ejercer fe y también cada persona de su familia, porque la salvación es individual. Cada uno tenía que tener una fe que soportara la prueba. Mi fe no va a soportar las pruebas de otra persona. Cada persona debe soportar su propia prueba. Yo no puedo pasarle la fe. No puedo pasarle mi experiencia cristiana o no puedo tener yo la experiencia cristiana que tiene el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia.
yo debo aprender también. Yo debo aprender a ejercitar y soportar las pruebas de manera personal. Debemos preparar a nuestras familias. Hay momentos difíciles que vienen para el pueblo de Dios. Se describen en el libro de Mateo. Habrá también una gran tribulación. ¿Soportaremos nosotros esa prueba tan grande que se nos avecina? Queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Nosotros tengamos un corazón dispuesto a que cuando el Señor nos ponga en una prueba, nosotros digamos, el Señor me está preparando para algo más fuerte. Y eso así es, hermanos. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo las cosas que vendrán para el pueblo de Dios, no es nada fácil. Y el Señor nos alista con una prueba. Si pasamos esa prueba, subimos un escalón más y seremos capaces de soportar algo todavía más fuerte. Es de esa manera como tal vez muchas personas hacen ejercicio, ¿verdad? Cuando una persona hace ejercicios, quiere ponerse fuerte o quiere aumentar su capacidad, tiene que cada día poner más fuerza en medio de esas cosas pesadas. Así, hermanos, nosotros. Si usted está pasando por una tribulación, si usted está teniendo una prueba, pídale al Señor, aumente mi fe, para que cuando venga otra más grande, usted pueda entender y pueda aceptar también la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, es mi deseo. Amén. Hagamos una oración y pidamos a nuestro Dios que nos ayude. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, agradecidos estamos por la vida que usted nos ha dado, por la salud, por la oportunidad de poder meditar, recordar un poco de la historia de Noé, para que ésta sirva como ejemplo para nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a alistarnos de manera personal para que cuando vengan las pruebas, nosotros podamos soportar, que nosotros podamos también influenciar a otros a soportar las pruebas. Ayúdenos, Señor. Vienen momentos difíciles para su pueblo. Ayúdenos a soportar las pruebas que hoy en día vienen a nuestra vida, para que tengamos esa paciencia de los santos, esos santos que guardan los mandamientos, esos santos que serán salvos también. Pido, Señor, que bendiga a cada hermano, a cada amigo. Usted, Señor, pueda ayudarlo a soportar pruebas. Muchos están pasando tribulaciones por enfermedades, en problemas tal vez familiares, problemas de índole financiero. Están pasando diferentes dificultades. Ayúdelo, Señor, para que ellos puedan soportar la prueba y se puedan alistar para las cosas que vienen a la vida del cristiano. Le pido, Señor, que usted pueda bendecirnos, que su mano nos guíe siempre y que nosotros podamos salir vencedores también. En el nombre de Jesús le pedimos estos favores. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera nosotros concluimos nuestro devocional. Pero como siempre les invitamos para que ustedes sigan sintonizando cada devocional que subimos día a día. Que el Señor los bendiga.